Exposición bíblica desde Centro Familiar Cristiano de Sabadell. Es una palabra que podría decir de esas que ya te son ministradas desde el principio, que conoces al Señor. No es tanto un mensaje, sino es una experiencia, una revelación, una vida, ¿no? Una relación, una forma de entender para mí a Dios que ha sido vital. Y aprovechando un poquito, como el domingo que viene tendremos esta visita de estos hermanos y la reunión será un tanto diferente, pues sabéis que el domingo que viene también es el Día del Padre, y pensaba en Dios como Padre, ¿vale? Y quería compartir lo que para mí ha significado la revelación, el entender a Dios Padre, a Dios revelado como Padre. Cuando el hombre fue creado para tener una relación con el Creador de padre y de hijo, ¿verdad? Ese corazón estaba ese deseo estaba en el corazón de Dios. Cuando el hombre pecó, fue más terrible que si una bomba nuclear hubiera arrasado todo. Fue algo, no hay palabras, ¿no?, para describir el impacto del pecar contra el Dios Santo, de la desconexión que hubo. Y desde que el hombre pecó, las sucesivas generaciones desde Adán quedaron no solamente en tinieblas, no solamente confundidas, sino la humanidad quedó y sigue en una tremenda orfandad. Nosotros, o por lo menos en mi experiencia pastoral, yo me doy cuenta que las personas que realmente no han llegado a tener toda una gestión saludable, relacional, con las figuras paternas, en muchas ocasiones una de las cosas que se huele es un espíritu de orfandad. Y un espíritu de orfandad se transmite o se puede palpar cuando tú ves a las personas sin dirección. Ves a las personas en una búsqueda desesperada de cualquier manera de encontrar sentido, aceptación, admiración. Están buscando, tienen una sed tremenda y realmente van en un sentido de sin dirección, de desorientación total. Y ahí cometen muchos errores y bueno, no sería el tema. Pero así quedó la humanidad, quedó huérfana. Y así sigue la humanidad, huérfana, confundida, ¿verdad? Pero Dios dio el primer paso. Si Dios se nos ha sido hoy vuelto a revelar, si hoy conocemos de Dios, no es porque nosotros hayamos ido a Él, es porque Él nos amó primero. Fue Dios quien, viéndonos en oscuridad, en confusión y en orfandad, volvió otra vez a acercarse a la humanidad y empezó a comenzar a revelarse de nuevo a sí mismo, a la humanidad. Cuando Dios empezó a revelarse al hombre y a la mujer de nuevo, Dios empezó a revelarse a través de sus nombres. Dios empezaba a manifestar sus nombres para que a través de sus nombres pudiéramos interpretar quién es Dios, cómo es el carácter, el corazón, el atributo de Dios. Entonces, a través de nombres, Dios iba, conforme se iba dando a conocer, y hombres y mujeres le iban conociendo, esa revelación de Dios iba alcanzando a otros. Al primero que se manifestó de una forma clara fue a Abraham. Cuando Dios se manifestó a Abraham y lo llamó, le dijo lo siguiente, dicen, era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esa palabra que Dios usó para describirse a sí mismo, para llamarse a sí mismo el Todopoderoso, es el Shaddai. Entonces, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Entonces, ya de entrada, cuando Abraham pudo tener contacto con el Dios eterno, Dios le dijo, yo soy, y Abraham dijo, ¿cómo eres? Todopoderoso. ¡Wow! Y ya Abraham tuvo una interpretación de con quién se estaba relacionando. Se estaba relacionando con un ser no muy poderoso, sino todopoderoso. Dios es el único ser que lo puede ser todo, completo en sí mismo, perfecto, no se le puede añadir nada. Y cuando tú meditas en ese Dios, dices, wow, ¿cómo va a ser ver a ese ser cara a cara? Tiene que ser
es imposible llegar a imaginárselo. Es más, la cultura judía llegó a un punto en el que tenía prohibido o era peligroso imaginarse a Dios, porque nuestra propia imaginación nos podíamos incluso perder y hacer una imagen de Dios. Por eso Dios nos indicó que hiciéramos una idea de Dios conforme su revelación y no conforme nuestra imaginación, ¿vale? Ahora, siguiente revelación que tuvo también al mismo Abraham, se le reveló 2 veces, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Esa palabra, el Dios eterno, es el Olam. Entonces, invocó allí el nombre de Dios, el Olam. Así que Abraham conoció 2 aspectos de Dios, 2 cosas reveladas en el nombre de Dios, que Él es todopoderoso y que Él es eterno. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Cómo tuvo que dar el corazón de Abraham de decir, wow, este es el Dios que se me está revelando. Y no solo eso, por ejemplo, Moisés, cuando se le apareció, aquí ya Dios reveló una dimensión todavía mayor de él. Dice, y respondió Dios a Moisés, porque Moisés le preguntó, ¿quién tú eres? Si me preguntan quién me envía, ¿qué digo de ti? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Wow. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Con ese nombre ya, yo soy. Está queriendo decir, Él es todo. Yo soy el Dios que realmente necesitamos, yo soy el que puede, el Todopoderoso, yo soy. Y no hay nadie más fuera de mí, el Dios Santo. Qué curioso, esto lo he usado yo para trabajar sobre todo con los testigos de Jehová, porque sabéis que los testigos de Jehová aluden, como el arrianismo, a que Jesús es un ser creado, no es Dios. Y yo digo, bueno, ¿quién fue el gran yo soy del Antiguo Testamento? Jehová, el Dios, ¿verdad? Y cuando viene Jesús, ¿quién es el gran yo soy del Nuevo Testamento? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El mismo yo soy que se le manifestó a Jesús, a Moisés, es el gran yo soy, es Jesús. ¿Quién puede atribuirse ese nombre? ¿Qué ser humano puede levantar la mano y decir yo soy? Increíble, ¿verdad? Así que también otro hombre que tuvo una gran revelación de Dios fue David. David también Dios se le reveló de muchas maneras, pero quiero usar solamente una revelación que Dios le dio a David, como el Dios Adonai Roy. ¿Sabéis lo que quiere decir Adonai Roy? Jehová es mi pastor. Esa es la revelación tan hermosa. Para David Dios era su Adonai Roy. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito es poder entender esta dimensión y cómo Dios en su amor y en su misericordia se fue revelando a la humanidad a través de sus nombres para que la humanidad pudiera entender, amar y despertar en su corazón a ese Dios. Pero no solamente a través de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, fue Dios corriendo la cortina y revelándose y manifestándose. Llegó el momento de la mayor, completa revelación de Dios al hombre. El hombre había quedado confundido, huérfano y en tinieblas. Pero ya aquí no fue un hombre, sino aquí fue el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que vino a mostrarnos la mayor expresión del nombre de Dios, la mayor manifestación de quien Dios es. Y dice, no hace falta que lo busquéis, pero es hermoso este versículo. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí ya la cortina se corrió y el mismo Dios que nadie había visto se manifestó y se encarnó en la persona de Jesucristo.
Y fíjate qué curioso que dice que el unigénito hijo que estaba, dice, no a los pies del Padre, no detrás del Padre, sino en el seno del Padre. Yo sé que esto suena un poco a lo mejor romántico, ¿no? Porque como las relaciones humanas se perdieron por esa pérdida de la relación con Dios, pueden haber mejores relaciones, peores relaciones, pero es verdad que las relaciones humanas y a veces de padres e hijos, padres e hijas, a veces no tienen toda la plenitud que nos gustaría o toda la expresión que podría ser, algunos más, otros menos. Pero en el caso del Dios Padre y de Dios Hijo, la relación era una relación inmensa, perfecta, llena de amor. Y para el Padre y para el Hijo no hay ningún titubeo a la hora de expresarse su amor, su cariño, Por eso el Padre y el Hijo estaban en una comunión tan íntima que el único lugar en el que el Hijo estaba con el Padre era en el seno. Y de ese seno, de ese estar al lado del corazón del Padre, de ese estar tan abrazado, tan amado por el Padre, de ese Padre estar tan abrazado y tan amado por el Hijo, ese Hijo se desprendió de ese abrazo, se salió de ese seno y vino a este mundo huérfano, perdido. Y ocurrió algo increíble. Jesús, cuando hablaba con Dios, siempre le llamaba Padre. Siempre hablaba con Dios y se dirigía a Él como papá, como padre, ¿verdad? Qué increíble. Siempre todas las oraciones de Jesús usaba esa relación tan íntima, tan preciosa, tan profunda. Una relación que no empezó en un punto. Una relación que empezó en la eternidad. ¿Y cuándo empieza una relación en la eternidad? ¿Cuándo empezó mi relación con mi hijo Aitor? Pues ahora hará 8 años. Pero ¿cuándo empieza una relación en la eternidad? ¿En qué punto? Una relación eterna que siempre ha existido, siempre había existido. Era la relación del Hijo con el Padre. Pero llega el momento en el que Jesús hace su última oración. Jesús, antes de marchar a los cielos, se dirigió por última vez a su Padre. Jesús, el Hijo que salió del seno del Padre, el Hijo, el único Hijo de hombre, el único humano que llevó la vida que ningún ser humano había llevado, el único Hijo que cumplió con la ley, el único Hijo a quien se le abrían todas las puertas de las promesas, de las bendiciones que daban los salmos. La ley, la palabra de Dios, fue de pronto puesto en una cruz. Y Dios Padre guardó silencio. Y aunque no es el tema, pero me gustaría detenerme aquí un momento, porque es increíble que en ocasiones puede estar ocurriendo más cuando Dios guarda silencio que cuando a lo mejor hay demasiado ruido. Era su hijo, había salido de su seno, le había traído las delicias a su corazón, el único hombre sobre la tierra que realmente honró y fue una ofrenda de adoración continua al nombre de Dios y a su Padre. Y ese hijo, en el momento de más injusticia, en el momento de más confusión, en el momento donde las tornas se cambian y no tienen ninguna explicación, en ese momento donde la gente que pasaba meneaba la cabeza, se burlaba, le retaba, le desafiaba a manifestar si realmente era quien era, y Dios podría haber dicho, ahora os voy a demostrar quién soy yo, fijaros, y hubiera dejado a todos con la boca abierta. En ese momento, el padre que no dejó de amar ni un momento a su hijo, guardó silencio. Y esto me recuerda un poquito a la vida de Job. Job también era un hombre justo, no perfecto, porque el único perfecto fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero Job fue un hombre que realmente vivió preocupado, ocupado en caminar, en agradar a Dios, en apartarse. Y de pronto ocurrieron cosas que el pequeño Job ni percibía.
una conversación en el cielo donde se hablaba de él, donde Satanás le nombraba, donde Dios lo ponía como un ejemplo, y Job estaba ahí dando de comer a sus animales y él ni podía discernir la conversación que en los aires estaba abriendo sobre su persona. Y de pronto, cuando estaba ocurriendo lo mayor que podía ocurrir, Dios estaba guardando silencio. Y Jesús no escuchó al Padre y Job tampoco escuchaba a Dios. Pero eran momentos donde estaban ocurriendo una cantidad de movimiento espiritual que trajo después tanto bien como fue en el caso de Jesús y que honró y glorificó tanto el nombre de Dios como fue en el caso de Job. Pero ¿sabes qué? Creo que la historia de Job no es una historia única. Creo que la historia de Job, en un sentido, es más habitual de lo que nos pensamos. Nosotros podemos estar aquí, después ir a comer, mañana ir a nuestro trabajo, empezar la semana, y en el cielo pueden estar habiendo tantas conversaciones donde está saliendo tu nombre. Pueden estar ocurriendo tantas cosas, y tú lo único que escuchas es el silencio de Dios. Y no eres capaz de percibir que tu fe, tu confianza, tu adoración en esos momentos donde lo único que escuchas es silencio, puede estar abriendo la puerta a tantas cosas y a tantos resultados imposibles de imaginar. ¿Te imaginas? Así que creo que la historia de Job no fue la historia de Job. Creo que es la historia de cada uno de los que estamos aquí. Creo que cada uno de aquí en momentos vamos a estar siendo nombrados en los aires, en el mundo espiritual. Y ahí a veces no vamos a escuchar y vamos a recibir el silencio, pero ahí va a ser tan importante. Pero ahora vuelvo al tema de la paternidad de Dios. ¿Y cuál fue la última oración de Jesús al Padre? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa fue la última oración que Jesús le hizo a su Padre mientras estaba en la tierra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡Wow! ¡Qué oración!, ¿verdad? Aún el propio Jesús exclamó algo tan profundo, algo que podemos tener una teología del qué pudo significar, pero mira, no podemos llegar a entender lo que tuvo que ser la separación de la unidad perfecta de Dios en la Trinidad, del Padre y del Hijo y del Hijo y del Padre. ¿Y por qué tuvo que ser esa la última oración cuando todas esas oraciones habían sido oraciones de amor, de una expresión, de contentamiento, de deleite? Y la última oración tuvo que ser, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús oró y dijo, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo hoy pudiéramos ser adoptados y pudiéramos decir, Dios mío, ¿por qué me has adoptado? Amén. Él tuvo que ser separado, desechado, como si hubiera sido un mal hijo, un hijo rebelde, un hijo abortivo como fuimos nosotros, para que tú y yo hoy pudiéramos volver a ser engendrados y pudiéramos ser adoptados. Por eso en el Antiguo Testamento, fíjate el detalle, nunca nadie, fíjate que Dios se fue revelando, como hablábamos al principio, Abraham, Moisés, David, pero a nadie Dios le permitió, ni a nadie Dios se le manifestó, ni se le reveló como Padre. Nadie en el Antiguo Testamento llama a Dios Padre. Pero ahora en el Nuevo Testamento a Dios se le llama Padre 245 veces. Jesús no solamente vino a manifestar quién es Dios, encarnando la palabra, sino Jesús vino a traer la mayor manifestación que Dios quería, que la humanidad, que tú y yo recibiésemos, que no recibió Abraham, que no recibió Moisés, que no recibió Elías, que Dios es Padre eterno, que Dios quiere ser tu Padre, que quiere ser mi Padre, que esa es la relación por la cual Él nos creó y nos hizo. Por eso dice Pablo en Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Uy, a veces cuando lees a Pablo entiendes a Pedro. Cuando Pedro decía, nuestro hermano Pablo escribe algunas cosas que... Qué humildad tenía Pedro, ¿eh? A veces los pastores y los consiervos los queremos demostrar, yo tengo una habilidad, Y Pedro era humilde. Pablo tiene una sabiduría que yo a veces ni lo pillo. Qué humildad, qué bonito eso, ¿verdad? Qué corazón. O cuando Pablo le llamó la atención, Pedro, que andas como los gentiles, que andas como los... Y Pedro, Pablo tiene razón, lo reconozco, qué humildad. Así que Pablo dice que antes de la fundación del mundo, ya Dios había predestinado a adoptarte. ¿Por qué había predestinado a adoptarte? Porque Él ya sabía que te ibas a quedar huérfano, que te ibas a apartar. Entonces, Él ya sabía lo que iba a ocurrir antes que formase el mundo. No fue un accidente lo del Edén. Dios lo vio, lo interpretó y se arriesgó y dijo, sí, sé que me van a desobedecer, sé que me van a apartar, sé que va a costar la vida de mi hijo, pero aún así Dios encontró una razón buena y perfecta para continuar. La única que nos da la Biblia, o una de las que nos da la Biblia, porque no me voy a atrever yo aquí a decirte, porque eso le tocará a él explicárnoslo, ahora entendemos en parte, como dice Pablo, fue para alabanza de la gloria de su gracia. Él pudo manifestar que es Él quien dice ser de sí mismo. No lo he dicho bien, perdón. Que Él es quien dice ser de sí mismo. Amén. Así que Pablo está diciendo que ya Dios lo sabía, pero que aún así nos iba a adoptar por medio de Jesucristo. Y aquí es donde quiero que, por favor, abras tu corazón, porque esto es algo hermoso. ¿Por qué Él quiso seguir adelante? ¿Por qué Él quiso seguir adelante sabiendo que tú y yo nos íbamos a apartar, nos íbamos a ir a la tierra lejana, nos íbamos a quedar huérfanos y aún así Él iba a entregar a su único hijo para adoptarnos y para hoy volver a llamarte hijo y hacerte heredero nuevamente en Cristo? ¿Por qué lo hizo? Esto es increíble. Por el puro afecto de su voluntad. Y a mí me encanta que lo haya hecho por eso. Porque si Él lo hizo por algo que vio en nosotros, cuidado. Porque entonces, ¿y si dejamos de tener eso que Él vio en nosotros? ¿Y si dejamos de estar al nivel que Él vio en nosotros para poder merecerlo? Él lo hizo no por nada que pudiéramos tener o ver en nosotros, sino Él lo hizo porque Él es bueno y le nace en su afecto, el puro afecto, la compasión, el amor, la misericordia que hay en Él. Le mueve a, sin aún ver nada en nosotros digno del por qué ser adoptados, a hacerlo. Entonces eso a mí me hace descansar en su amor y en su brazo. En decir, vale, ya está, Señor. Si me has amado no por nada que hayas visto en nosotros, sino porque en ti hay ese afecto y ese deseo de hacerlo, puedo descansar en ese amor y en esa seguridad. Porque ya no es que dependa de si termino la carrera o no la termino, si acabo, si saco bien o notable. Depende de lo que hay en ti y no de lo que soy yo. Amén. Así que el Señor nos adopta y el tema es que todos necesitamos un Padre. Fuimos creados por un Dios Padre. Dios delegó esa paternidad en los padres. Y hay algo que todos en el fondo necesitamos en nuestro ADN, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Todos necesitamos tener un Padre. Hay algo dentro de nosotros, en algunos está más desarrollado, en otros menos, pero en todos hay una necesidad de encontrar a ese Padre a quien agradar y a quien mostrarle que lo que Él ha hecho por nosotros no ha quedado en nada, ha merecido la pena. Poder entregarle a nuestro Padre un trofeo, un premio. Todos necesitamos ese abrazo de un Padre, sentir su calidez, su amor. Necesitamos la aceptación. Hay algo en nuestro corazón que nos lo pide, o eso solo me pasa a mí. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Verdad? Cuán importante es la figura de un padre, ¿verdad? Es tan relevante.
Por eso nuestras generaciones hoy están tan huérfanas, porque ahí están habiendo tantos cortocircuitos y tanta pérdida de lo que debía ser el plan original. Por eso cuando venimos al encuentro de Dios a través de Jesús, el mayor regalo que nos ofrece Jesús no es volver a la casa del Señor, no es volver a la casa del Creador, no es sentarnos a la mesa del Rey, que todo eso lo es volver al seno, al abrazo del Padre bueno, perfecto, eterno, que es y que quiere ser Dios. Amén. Y para mí eso ha sido y es y sigue siendo la mayor de las revelaciones y la mejor de las habitaciones donde me encanta meterme con Dios. A mí me encanta servir a Dios, es el mejor amo, jefe y Señor que podemos tener, ¿sí o no? Me encanta admirar a mi Creador y decir, qué pedazo de artista eres, Señor. Eres un pedazo de artista, con nada te saca una puesta de sol que te deja, ¿verdad? Con nada te pone, ¿verdad? Un cielo que dice, Señor. Pero como Padre, wow, ¿verdad? Cuando te metes y te sientas en sus rodillas y empiezas a decirle, mira papá, y Dios dice, tranquilo, déjame deleitarte solamente en contemplarte. Yo he tenido esa experiencia, ¿sabes qué? Los que somos padres, el Señor nos regala el poder experimentar emociones que no son nuestras, nos permite vivirlas porque Él las tiene. Si yo como padre, los otros días llegábamos muy justos al colegio, pillamos cola, y entonces ya le digo al Aitor y él enseguida pues se siente más hombrecito. Aitor, vamos tarde, te bajas y vas tú corriendo al colegio, ¿vale? Y yo te sigo por detrás en el cole, porque a veces aparcar es muy difícil. Entonces él se baja, ¿vale? Y entonces él se baja, se siente más mayor, porque ya no va con su papi, va solo ya. Y entonces yo lo voy contemplando como él va corriendo ahí con su mochila, y solamente el contemplarlo me trae deleite, no tiene que hacer nada más, es mi hijo. Y el verlo ya me trae, y yo digo, Señor, esto es algo que está en tu corazón. Y el Señor se deleita. ¿Cómo se siente su corazón esta mañana cuando como hijos estábamos adorándole, ¿verdad? Él se complace en lo suyo. Por eso todos necesitamos un Padre. Y cuando encontramos en Dios Padre esa afirmación, ese amor por lo que somos y no por lo que hacemos, el sabernos amados por Él, el sabernos aceptados, el sabernos observados por Él. ¿Qué hace Dios cuando estás durmiendo? Se pone junto a tu cama y te ama y te abraza. Si yo como padre, que Elena me reñía, cuando yo nació Alison y luego también Aitor, pero llegaba tarde y no vayas a entrar que está durmiendo, que no me la despierte. Y tú es que no eras superior, tenías que tocarle, ¿verdad? Y entonces entraba y le acariciaba así, se despertaba y ¿qué has hecho? ¿La has despertado? No, yo no, si estaba despertándose yo. Solo he visto, soy testigo de su despertarse, pero luego decía, bueno, no puedo mentir, venga, sí, la he despertado. Porque es que no la he sentido en todo el día. Si esos son sentimientos de un padre, según Jesús, imperfecto como lo somos nosotros, ¿qué hace Dios cuando te quedas durmiendo? No te tocará a veces, ¿verdad? No te abrazará, no se deleitará en decirte cómo se deleitaba en su Hijo Jesús, que a veces hasta no se podía contener y tenía que abrir el cielo y decir, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, toma ya, no me podía callar, hala. ¿Y qué ha sido esa voz? ¿Ha sido un trueno tal? Y Dios diciendo, uy, es que no podía callarme, es que lo necesitaba decir, es que es mi Hijo, es que le amo. Pues con el mismo amor que amó al Hijo, dice Jesús, que Él nos ama a nosotros. Tú dices, no puede ser, el mismo no. Yo sé que esto es fe, y esto es, pero es así. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Así que mucha de la búsqueda de nuestra vida está en encontrar ese Padre. Mucha búsqueda de nuestra vida está en encontrar ese abrazo, esa seguridad de saber que hay alguien para quien somos importantes, para saber que hay alguien que aunque lleguemos con los codos sangrando, con las rodillas sangrando, para saber que hay alguien que aunque rompamos un plato, no nos va a desechar. Para saber que hay alguien que aunque no llenemos un estadio, no consigamos la mejor empresa, no sepamos hablar 5 idiomas y deslumbremos al mundo, pero sabemos que para Él somos únicos y especiales. Y que si existimos es porque Él quiso un hijo y una hija como tú y como yo.
Y a lo mejor para el mundo seremos unos anónimos, para el Padre eterno somos únicos y especiales. Y por eso Él entregó a su Hijo. Todos necesitamos eso. Si no buscamos eso en Dios, vamos a ir huérfanos por la vida. Y vamos a llenar nuestro Facebook de tonterías. Y vamos a vestirnos tontamente. Y vamos a peinarnos. Y vamos a hacer 1000 tonterías, porque yo las hice. Porque en el fondo mi corazón estaba buscando a un Padre en quien sentirme realmente amado, aceptado. Y doy gracias a Dios porque tuve y tengo un gran Padre. Pero ningún Padre podrá ser lo perfecto. Por eso el Padre eterno y perfecto nos adopta y cubre todo ello. Así que deja de buscar, por favor. Deja de deslumbrar, te vas a ir huérfano, de verdad. Nunca nada ni nadie va a poder hacer sentirte aceptado, amado, seguro. Por eso Jesús, cuando vino a este mundo, huyó del aplauso, de la vanagloria, de la fama, porque Jesús sabía que todo eso era nada. ¿Veis los goles que metieron el miércoles? Que por cierto estuvo muy chulo todo eso, ¿verdad? El Barça. De aquí a 50 años eso no sirve para nada, nadie se acuerda, nadie... ¿Me entiendes? Todos los que hoy le aplaudieron un día no estarán aquí tampoco. La vanagloria del hombre es vana gloria. Está y deja de existir. Pero el amor de Dios, la aceptación de Dios es eterno, es para siempre. Y ahí sí se puede descansar seguro. Dice Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Y ahora vamos a hacer un poquito de apertura al griego. El griego es un idioma súper rico, porque para nosotros decir papá, Abba, bueno, puede tener connotaciones, papi, papá, pero en el griego los significados de padre, de hijo, y alguno más que vamos a ver en esta tarde, en esta mañana, vais a ver que pueden decir mucho más de lo que el castellano puede expresar. Pablo está usando aquí dos palabras. Dice que hemos recibido el espíritu del Hijo, ese espíritu nos adopta. Nosotros venimos a ser hijos de Dios de dos maneras. Al ser engendrados por el espíritu y al ser adoptados. ¿Por qué Dios hace las dos cosas? Nos engendra y nos adopta. Entre otras cosas para que no haya duda de que Él desea ser nuestro Padre. Porque tú puedes ser engendrado y no querer ser, o no, a ver si me explico esto. Un hijo puede nacer y sus padres no querer ser padres. Eso puede ocurrir, ¿sí o no? Y ocurre tristemente. Padres que han perdido la imagen, que han perdido la... Entonces, cuando un hijo es engendrado, puede ser querido o no puede ser querido. Y entonces se queda huérfano. Pero cuando un hijo es adoptado, cuando alguien dice yo quiero ser tu padre, eso es una elección bien meditada, bien probada, bien tomada, que tiene la misma validez y la misma fuerza que la que puede tener un padre que engendra, porque es una decisión meditada, es un compromiso con el hijo al que se quiere adoptar y se quiere hacer suyo. Y eso es algo que Dios decide hacer, nos engendra porque necesitamos nacer de nuevo para tener la naturaleza, pero también nos adopta y decide declarar que quiere los papeles de adopción, quiere que tengamos sus apellidos y que mostremos su carácter. Y Pablo usa dos palabras aquí. Por medio de ese espíritu podemos decirle a Dios, Abba, Padre. Estas dos palabras en griego son Abba, Pater. La palabra pater significa nutridor, protector y sustentador. Así que tú puedes decirle a Dios, Pater mío, mi nutridor, mi proveedor, mi sustentador. Y si Dios es tu Pater, ten por seguro que estás en las mejores manos. Amén. En las manos que no te van a dejar caer, en esas manos que van a estar ahí, que te van a dar lo que es suficiente. Pero no solamente le podemos decir a Dios Pater, sino le podemos decir Papi. Y cuando un hijo tiene la confianza de decirle a su padre Papi, es porque la relación se ha vuelto más especial, ¿verdad? Sé que muchos a lo mejor no le habéis podido decir o no habéis tenido esa, por lenguajes, por cultura, por lo que sea, habéis podido llamar a vuestros padres papi. Algunos sí habéis podido decirles pater
Habéis tenido un padre que ha sido cumplidor, que ha traído lo que se necesitaba a casa, que ha cubierto las necesidades y dais gracias por eso. Pero qué hermoso es poder tener un padre al que decirle pater y poder decirle papi, ¿verdad? Poder decirle papi, te quiero, abrázame, te necesito jugar contigo, necesito sentarme a tu lado. Y qué increíble que Pablo dice que ahora nosotros le podemos llamar a ese creador, a ese Dios eterno, el Elohim, Jehová es mi pastor, al yo soy le podemos decir papi. No de una forma rebajada, sino de una forma cariñosa, implicando el afecto que Él tiene por nosotros, como nosotros lo tenemos por Él. ¿Sabes qué? Jesús, ¿sabes cuántas veces usó la palabra papi? ¿Sabes cuántas veces Jesús llamó a su padre Abba? 100 veces. ¡Wow! ¡Qué relación!, ¿verdad? 100 veces. Registra la Biblia y las que no le diría cuando se iba a orar con Él, en el monte, etcétera, etcétera. Pero sí que 100 veces refleja el Nuevo Testamento a Jesús pronunciando la palabra papi. Ahora, quiero solamente dar una pincelada para ir aterrizando acerca de aquellos que en esta mañana puedan estar aquí y puedan tener la, a lo mejor, difícil experiencia de no poder haber tenido ese padre que hubieran querido, hubieran deseado, que su corazón anhelado, que han visto tener en otro, en familiares, en amigos. Yo sé que eso deja huellas, que eso deja sinsabores, que deja a veces desilusión, pero ¿sabes qué? Dice Dios en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esa es la buena noticia en esta mañana. Si has tenido un buen padre, un padre que fue pater, wow, da gracias, valóralo. Y si estás a tiempo de honrarlo, hónralo y díselo. Como hace poco vimos a Raúl aquí en una comida honrando a su padre. Si has tenido un padre Abba, un padre que ha jugado contigo, que se ha metido en tu mundo, que ha sido parte de tu vida y lo es, todavía dale muchas más gracias a Dios porque es un regalo. Pero si no has tenido un padre Abba o un padre pater, ¿sabes qué? Jehová, aunque mi padre y mi madre no hayan estado ahí o me han dejado, no han conseguido reflejar lo que Dios hubiera querido, con todo Jehová quiere ser ese Abba y ese pater para mí. Esa es la buena noticia en esta mañana para ti. Que el Dios perfecto, el Padre Abba y Pater perfecto, está en búsqueda tuya y entregó a su Hijo y te quiere adoptar y te quiere hacer nacer, te quiere poner su apellido, te quiere sentar a su mesa. ¿No es algo maravilloso? ¿No es algo increíble que ese Dios quiere que no te quede huérfano, que te sientas observado en la noche, en el día, que puedas compartir la vida con Él, que puedas compartir tus logros en Él, tus ofrendas, tu amor, que puedas vivir responsablemente para Él, sabiendo que ese proverbio que dice el hijo del padre sabio se alegrará y el padre del hijo sabio se alegrará y el padre del hijo necio tendrá dolor continuo en su corazón. Por eso quiero hacer aquí una llamada a los jóvenes. Jóvenes, vivir vidas dignas de vivir, vidas sabias, vidas prudentes, vidas que cojan lo mejor. No sabéis el dolor que puede traer al corazón de un padre, ver a algo tan apreciado como la vida de tu hijo, saber que hay tanto en planes, en propósitos, que han cuidado tanto esa vida para que alcance aquello por lo cual han trabajado, que ver que ese hijo o esa hija es necio y se desvía. Eso trae tanto dolor al corazón de un padre, de una madre, ¿verdad? Por esos hijos, si un padre terrenal se siente así, ¿cuánto más el Padre Celestial, verdad? Cuando ve que nuestras vidas son usadas en la manera correcta para el propósito que Él nos creó o cuando no. Así que no lo olvides en esta mañana. Dios está decidido y quiere adoptarte, quiere ser tu Padre. Fíjate si pagó un precio, ¿verdad? Y ya para terminar vamos a ver una cosa muy interesante que también Pablo escribe en Romanos 14. Si lo podéis poner en la pantalla, porque nos vamos a detener un momentito aquí. Romanos 8, del 14 al 17. No sé si cabría de una en la pantalla. Del 14 al 16. Bueno, está bien, me conformo. Luego ponemos el 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son
hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Déjalo ahí un momento. Bueno, venga, pásalo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vuélvete atrás. Versículo 14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. En el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos... Bueno, ahí veis que usa la misma palabra, hijos e hijos, ¿verdad? Bueno, pues en el original, en el griego, no es la misma palabra. La palabra que en el griego se usa para hijo, hay dos, teknon y huios. La palabra tekno quiere decir un hijo que es hijo porque ya ha nacido y tiene los apellidos, pero que todavía no está preparado para recibir la herencia porque todavía tiene que desarrollarse y madurar. Es hijo en estado, pero todavía no ha alcanzado la plenitud para que el padre le pueda entregar toda la herencia y todo el bien y toda la primogenitura y el mando, etcétera, ¿vale? Y la otra palabra es huios, que quiere decir que es hijo maduro preparado para tomar la herencia. No solamente es hijo, sino es un hijo que ya se ha desarrollado, ha aprendido, se ha cultivado, tiene la genética, la cultura del padre, de los apellidos, de la familia, y ya está preparado para representar el nombre del padre y recibir la herencia. Bueno, pues vamos a ver cuál de las dos usan aquí Pablo. En el versículo 14 dice... Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huios de Dios. Un hijo maduro ya es un hijo que ha aprendido a ser guiado por el Espíritu que guió a Cristo. Por eso Cristo fue el hijo maduro. Y cuando tú aprendes a ser guiado por el Espíritu de Dios, controlar tus emociones, tus sentimientos y tu guía al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, y vives en el Espíritu de Dios y en esa manifestación y en esa madurez, aquí se llama huyo de Dios, hijo maduro preparado para recibir la herencia y aquello que Dios tiene para ti. Y luego dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos teknon de Dios. El Espíritu, desde el momento en el que tú te conviertes en Cristo y te arrepientes, ya hay algo dentro de ti que te dice, Dios es mi Padre. Eres un teknon de Dios, que es la que usa también Juan cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser teknon de Dios. Cuando recibes a Cristo eres teknon de Dios, pero todavía no eres un hijo, un huios maduro de Dios. Ese es el llamado que se nos hace en Cristo. A no solamente ser hijos y quedarnos así, sino madurar y llegar a ser huios de Dios. Es algo que también los padres experimentamos con nuestros hijos. Yo he disfrutado y disfruto la infancia de mis hijos de una forma tremenda. He jugado a Barbies, a cocinitas, a Rayo McQueen, a peleas, a no sé qué. Bueno, he encanado 3 o 4 pelotas ya. Pero el tema es que no me sería agradable que esa etapa durara para siempre. No sería una buena señal, ¿verdad? Que tener siempre un teknon. Yo me voy a deleitar en haber disfrutado el teknon, pero ahora yo, por ejemplo, empiezo a experimentar con Alison un huyos. Yo ahora con Alison puedo experimentar comunicación y podemos hablar de cosas que no podía hablar con ella cuando tenía 3 años. Y conforme ella va madurando en entendimiento, en madurez, en sabiduría, ella está preparada para recibir de mí una mayor relación, una mayor expresión, una mayor intimidad, un mayor trabajo en equipo. Por ejemplo, ahora mismo Alison puede ayudar a su mamá en la escuela dominical. Hace 5 años ella no era una huyus preparada, pero ahora Alison se ha desarrollado y ya su madre puede decir, Alison, si quieres puedes ayudar en la escuela dominical. Ya está recibiendo herencia y responsabilidad. Amén. Así que así ocurre también con nosotros. Cristo nos ama, el Padre nos ama, nos ve como sus hijos.
pero el Padre anhela que empecemos a madurar para que vayamos recibiendo aquella herencia que, como hemos visto en el 17, Dios tiene preparadas para nosotros. Y no la vamos a ir recibiendo y no vamos a tener según qué tratos y relaciones con Dios si nos quedamos siempre como tecno, ¿verdad? Sí, yo soy hijo de Dios. No. Yo quiero ser un huyos. Y ya quiero terminar con 3 señales, porque hay muchísimas, pero 3 manifestaciones de huyos de Dios. Una, dice Pedro, en nuestras relaciones. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. La verdad que hay una cantidad de textos inspirados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento en el que el propio Espíritu anhela y desea nuestra madurez, nuestro avance, nuestro crecimiento. Y aquí Pablo dice, desead como niños la leche, crecer. ¿Cómo? Desechando malicia, engaño, hipocresía, envidia, difamación. Entonces habla de que nuestras relaciones van a manifestar si estamos en el huyos o si todavía no. Si después de andar años en el Señor, todavía nos seguimos hiriendo a la primera, todavía seguimos esquivando, todavía seguimos hablando lo que no se conviene, todavía seguimos creando rivalidad, celos, no estamos preparados para recibir la herencia, no somos unullos, por mucho que nos queramos, no. En las relaciones personales se ve como la prueba del algodón, en qué nivel de madurez espiritual nos encontramos. Otra, en el dominio propio. Dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una de las manifestaciones de que tú te estás convirtiendo en un hijo maduro de Dios es que no haces lo que quieres, sino haces lo que conviene. Eso es una señal de madurez. Cuando haces lo que conviene hacer para agradar a Dios, para honrar su nombre y para con los demás. No siempre haces lo que quieres. Si siempre hiciéramos lo que quisiéramos, estaríamos perdidos, ¿sí o no? Pero hay momentos donde tú dices, es que me apetece, pero debo de hacer esto. No lo que me apetece, sino lo que debo. Y debo de obrar en amor, en justicia, en misericordia, en perdón, en esfuerzo, en tantas otras cosas. En salir del ocio a veces, en tantas cosas. Entonces, un hijo maduro es alguien que tiene dominio propio. Ha aprendido a apagar el mando cuando hay que apagarlo, a desconectar la internet cuando hay que desconectarlo, a decirle que no a una relación cuando hay que decírsela, a cuando su carne y sus deseos le piden algo y va en la dirección opuesta como José. Eso es una manifestación de un huyos de Dios. Cuando nadie te ve, es uno de los momentos más reales de si somos maduros o no somos, o si estamos en ese proceso de madurez. Y ya para terminar, mira qué interesante esto. Otra palabra griega. Dice Jesús, voy a leer una versión que es la nueva versión internacional de Juan 15:8, porque me encanta cómo lo expresa. Lo he leído en todas las versiones y esta es la que dice, cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Tenemos un Padre. Ese Padre, cuando recibe gloria de nosotros, hacemos alegrar su corazón. ¿Cómo hacemos alegrar su corazón? ¿Dando qué? Mucho fruto. Cuando damos mucho fruto, también demostramos que somos discípulos de Jesús. Bueno, ¿qué es el fruto? ¿Qué fruto está hablando aquí Jesús? ¿A qué fruto se refiere? ¿A hacer muchas cosas? ¿A realizar muchos proyectos sociales? ¿A evangelizar mucho? Bueno, la palabra que usa aquí para fruto es la palabra griega karpos, ¿vale? Cuando producen mucho karpos, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Sabe dónde se usa esa palabra karpos de nuevo? En Gálatas 5:22. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Estos son los karpos del Espíritu. Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y se me olvida uno. Y paz. ¿Paz? Vale, gracias, María José. Estos son los karpos del Espíritu. Entonces,
Cuando nosotros damos los carpos del Espíritu, estamos diciendo, Señor, tú has puesto tu apellido sobre mí y yo estoy manifestando tu nombre, tu apellido a través de dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y amor. Qué hermoso eso, ¿verdad? Es a través del carácter, de los carpos que el Espíritu hace a través de nosotros y manifiesta a Cristo, que el Padre dice, mira, ahí hay alguien diferente. No es solamente alguien que va un domingo a una reunión, no es solamente alguien que puede compartir unos tratados, no. Es alguien en quien el cielo y los demás pueden ver que da carpos, que tiene lo que el hombre natural no puede dar, los frutos del Espíritu Santo. Dejemos al Espíritu Santo sacar esos carpos, porque eso va a dar gloria a Dios. Amén. Y eso es una manifestación de la madurez de Cristo. Así que cuanto más maduros seamos, más estaremos en una sintonía al Padre, más el Padre podrá entregarnos herencia, más nosotros podremos descubrir quién es nuestro Padre, porque yo no conozco a mi Padre igual cuando tenía 15 años que ahora que tengo 30 y algunos, bueno, 38. No es lo mismo, he madurado la relación, hemos llegado a relaciones, a experiencias, a cosas, y así es también con el Padre Celestial. Amén. Bueno, ¿qué os parece si cerramos nuestros ojos un momento antes de dar paso a Miriam?